Y yo creo que todos nuestros corazones estamos dispuestos para recibir un hermoso mensaje. Y en esta oportunidad le doy gracias a Dios por darme el privilegio de poder presentar a nuestro pastor David Pinillos, quien nos visita a nuestra amada iglesia trayéndonos el mensaje del Señor. Así que pido fuerte palma para el Señor de Reyes, que se merece toda la gloria. Gracias te damos, Espíritu Santo. Bienvenido, pastor David Pinillos. Dios los bendiga, muy buenos días. Creo que todavía estamos de día, ¿no? Sí, muy buenos días. Gracias a Dios estamos aquí y estamos seguros que usted también está contento de estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Algunos nada más parece que están contentos. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Así puestos de pie vamos a orar para que Dios pues nos dé el entendimiento que necesitamos en este momento que vamos a recibir su palabra. Amado Dios de la gloria, gracias porque tú, Señor, nos das ese gran privilegio de estar en tu casa, de poder, Señor, gozarnos con toda libertad, poder alabarte, adorarte y también, Señor, ahora en estos siguientes minutos puedas tú darnos esa alegría, Señor, de regocijarnos en tu palabra, de atesorar, Señor, para nuestra vida lo que hoy nos das como alimento. Y que sea, Señor, grato, que sea edificación, que sea para crecer, Señor, y desarrollarnos en ti, oh poderoso Dios. Gracias porque tú has dejado tu palabra y en ella hay tantas verdades, hay tantas cosas que son de edificación para nuestra vida. Y hoy, Señor, queremos reflexionar de cómo podemos ser unos buenos representantes tuyos aquí en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así como están de pie, vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Amén. Si lo tienen, me responden también con un amén. 2 de Corintios 5:20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pueden tomar asiento y gracias a Dios por su palabra. Y en ella vamos a reflexionar en estos siguientes minutos. Representantes, embajadores. Y siempre, y perdón con lo que voy a decir, de repente es tradicional esto, Embajadores de Cristo fue un programa que se daba con los jóvenes, ¿verdad? Yo parezco joven, pero también tengo mis años en el Evangelio. Entonces, Embajadores de Cristo estaba puesto con los jóvenes, pero realmente ser embajadores de Cristo no es solamente con los jóvenes, sino con toda la iglesia, hasta con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los hermanos que son un poquito más adultos, con los que están en la edad de oro. Todos somos embajadores de Cristo y embajadores del reino de los cielos. Cuando encontramos esa profundidad de qué es un embajador, es un representante de un país en otro país. Y este señor o persona, puede ser mujer también, se prepara muchísimo para tener este cargo de ser embajadores. Entonces nosotros, al venir a Jesús, desde ya somos hijos de Dios cuando hemos creído en Jesús. Adquirimos un sello del Espíritu Santo. Y aparte de eso, si no fuera poco ser hijos de Dios, si no fuera poco ser sellados por el Espíritu Santo, tenemos como un nombre delante de la sociedad y podemos decir que somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Así es que por eso debemos sentirnos muy contentos de que no somos solamente de la patria en la cual hemos nacido, sino tenemos una partida, una identidad que nos hace ser embajadores. Y no tenemos que prepararnos mucho, porque un embajador se tiene que, obviamente, ser un profesional, aparte tener cursos de diplomacia, y estos son muchos años. Yo tenía un amigo que su sueño era ser embajador, y él ya tenía una maestría, y se estaba preparando porque me decía, no solamente es con mi maestría, tendría que prepararme como un doctorado y luego prepararme en diplomacia.
Y yo le decía, ¿y cuánto tiempo para que siquiera puedas decir que eres embajador? Por lo menos unos 10 años más de estudio, me decía. Y nosotros automáticamente, ¿no? Automáticamente cuando hemos creído en Jesús, venimos a ser embajadores de ese reino de los cielos. ¿Cuánto te costó? Solamente creer. Y creer no es fácil. Creer en algo que no ves no es fácil. Si antes de que nosotros viniéramos a Cristo nos dijeran que hay un Dios que hizo todo, que ese Dios también hizo que enviara a su Hijo unigénito, siendo el mismo Dios, Jesús, y que murió por nosotros en la cruz, por lo cual tenemos salvación. Alguien diría, eso es ilógico, ¿verdad? ¿De qué salvación me estás hablando? Quizás algunos recuerdan cuando se le acercó el mensaje de salvación a ustedes, pero por solamente la fe nosotros hemos alcanzado la salvación, hemos alcanzado de ser hijos de Dios, gracias, y somos embajadores del reino de los cielos. No nos costó mucho la preparación, pero sí el creer, que es muy importante. Y un embajador es un representante que tiene que dar una buena imagen, tiene que conocer todo lo que respecta a su país. ¿Y realmente nosotros podremos ser embajadores peruanos en otra nación? ¿Conocemos todo lo que tiene nuestro país? Nos falta, ¿verdad? ¿Y cuánto más nosotros tenemos que conocer lo que está en la palabra para ser embajadores, no de un país que tiene un inicio y que quizás podría tener un fin, sino somos embajadores del reino que no tiene fin, que somos esos embajadores del reino de los cielos? Entonces nuestra preparación tiene que ser en lo que es la palabra. Cada día tenemos que buscar de esa palabra, alimentarnos, y eso nos va a hacer conocer más acerca de ese Dios en el cual nosotros creemos, en ese Dios que nos defiende, en ese Dios que nos da este gran nombre, este digno nombre de ser sus embajadores del reino de los cielos. Y esa profundidad de ser embajadores del reino de los cielos nos ha dado a que nosotros seamos portadores del mensaje de salvación. De que el mundo que está enemistado, las personas que no creen en Dios, que están enemistados de Dios, puedan venir a acercarse, reconciliarse a Dios. Y así como tú eres representante de ese reino, de dar a otro ese mensaje, que también esa persona sea representante del reino de los cielos. Como representantes de un país tenemos una identidad, ¿verdad? ¿En qué se refleja nuestra identidad? En que tenemos un documento que nos faculta como ciudadanos de ese país. Tenemos, pues aquí en Perú, el DNI. Desde que nace ahora un ser humano en el país, en el Perú, inmediatamente que se le asienta en la municipalidad, se le entrega ya un documento que tiene un número, tiene una codificación, pero que a los 18 años va a poder ser ciudadano en todos sus derechos y deberes. Eso es lo que tiene nuestra nación, eso es lo que nos identifica, es una identidad, ¿verdad? Y en nuestro DNI tiene una foto, no está la foto de todo tu cuerpo, no está la foto de tu espalda, no está la foto de tu nuca, ¿qué está la foto? De tu rostro, ¿verdad? Eso es lo que identifica, eso es lo que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, y que somos diferentes a los demás. Pero aparte de tener esa identidad de una nación, tenemos una identidad que va mucho más allá de una nación que perece. Una nación que tiene tantos problemas. Y si comenzamos a enumerar los problemas que tienen nuestras naciones en la actualidad, pues quedaríamos cortos aquí hablando de las soluciones o posibles soluciones que daríamos. Pero nosotros somos, a pesar de esta tierra, a pesar de que Dios nos puso en este lugar, somos embajadores del reino de los cielos. Un reino que, aunque haya problemas aquí, somos representantes, en el nombre de Jesús tenemos solución a nuestros problemas. Un reino en el cual somos representantes, un reino que al final, cuando termine todo, estaremos en gloria, con Dios reinando en ese lugar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos por ser embajadores del reino de los cielos. Pero todavía estamos en la tierra. Y en la tierra, como buenos cristianos, como buenos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que dar ejemplo. Decía Pablo que nosotros somos cartas abiertas.
Y una carta abierta todo el mundo lo puede leer, ¿verdad? Alguien dice la carta es privada, pero es una carta abierta, dada para todos, y la gente nos está examinando. Y como cartas abiertas, por ejemplo, Pedro, como una carta abierta, antes de tener el poder del Espíritu Santo, él negó a Jesús. Y le dijeron, ¿tú eres el que sigue a Jesús por cómo hablas? ¿Por cómo te ves? Y la gente nos ve y nos examina, ¿verdad? Y allá a veces nuestros impulsos, nuestras emociones pueden más que un buen comportamiento y vemos una injusticia, vemos que alguien nos hace mal y de repente podemos hacer una acción que no necesariamente está bien, podemos molestarnos y quizás hemos escuchado esa frase, así eres aleluya, así eres evangélico, pero nosotros tenemos que dominar nuestras emociones, porque quien reina en nuestras vidas es justamente Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así estaremos siendo unos buenos representantes del reino de los cielos. ¿Qué practica un embajador? Es la diplomacia. Han habido ocasiones en que los embajadores no se han portado tan bien o los han destituido como embajadores de su nación o han provocado hasta guerras. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar lo mejor, dar una buena imagen que pueda la gente entender que realmente necesita de Dios, que necesita que su vida sea transformada. Y si nosotros damos unos buenos ejemplos, aunque de repente no digamos que somos cristianos, la gente va a preguntar y va a decir, ¿por qué tú eres de esta manera? ¿Por qué tú eres así? Y podremos testificar que somos creyentes y la gente va a decir, yo también quiero ser como tú, yo también quiero abrazar esa fe que tú tienes. Entonces ahí estaremos practicando esa diplomacia, ese amor por los demás, porque Jesús dice, hay dos cosas muy importantes y te lo voy a resumir así de fácil, los 10 mandamientos, que quizás no lo podamos aprender, pero está implícito allí, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, entonces amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, entonces también tenemos que amar a Dios. Hay una relación ahí. Entonces nosotros como embajadores tenemos que entender ese propósito de amar a Dios sobre todas las cosas porque somos hijos de Dios y que en esa acción de Dios, al creer en Jesús, nos ha dado mucha vida eterna y aparte de la salvación, que eso es maravilloso, aparte de eso, aquí en la tierra somos embajadores del reino de los cielos. Es algo maravilloso que, como les decía, para ser un embajador uno tiene que prepararse muchísimo para tener ese nombre, pero Dios inmediatamente al creer en Jesús nos da a nosotros ese nombre de ser embajadores del reino de los cielos. Y los embajadores se preparan mucho y nosotros tenemos que prepararnos en las cosas espirituales. Y cuando nos tenemos esas cosas espirituales, Dios va a añadir a nosotros cosas de valor, cosas que van a ser visibles para los demás, y que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y también eso que es espiritual, esas cosas de valor para los demás, va a hacer que como embajadores del reino de los cielos nosotros podamos contribuir con la comunidad. Dios nos está llamando a practicar un evangelio pleno. Y como tenemos en nuestro logo de Asambleas de Dios, hay una parte de una Biblia que está abierta que dice evangelio pleno. Y claro que siempre hablamos de la llama, de lo que significa ser pentecostales, de lo que significa ser, obviamente, parte de una iglesia, sentirnos identificados, pero más importante es sentirnos identificados con los propósitos de Dios. Y ahí dice evangelio pleno. ¿Qué quiere decir evangelio pleno? Que yo doy el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, pero también contribuyo con mi comunidad con lo que puedo. Cuando Jesús estaba predicando, y se fue a un lugar en el desierto y él estaba llevando ese mensaje de salvación para todas aquellas 5,000 y más personas, porque no se contaban ni a los niños ni a las mujeres, imagínense cuánto eran. Y en aquella ocasión una familia tenía de 5 hijos para arriba, o sea que era una gran cantidad de personas. Y allí estaban con necesidades y los discípulos le dicen, las personas necesitan que comer. Y Jesús pareciera no importarle, pero él estaba buscando una solución. Y le dice,
como sea, busquen, de repente alguien ha traído, y a ver a un niño que quizás su mamá estaba precavida para que él pudiera llevar 2 cosas elementales para alimentarnos, ¿verdad? Pan y pescado. Pero que era poco para alimentar a más de 5,000 personas. Si acá traemos esos 2 elementos, ¿podremos alimentar a todos los que están acá? Es ilógico, ¿verdad? Y ahora súmele 5,000 personas. Un templo extenso, un templo inmenso, esa congregación que estaba siguiendo a Jesús. Pero Jesús bendijo y esas personas se pudieron alimentar y todavía sobreabundó. Todas las cosas mínimas que son en las manos de Jesús van a sobreabundar en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios que quiere hacer en nosotros, que nosotros hagamos un evangelio pleno, que llevemos el mensaje de salvación, pero que también les demos herramientas necesarias para que las personas que necesitan se puedan desarrollar y defender en la comunidad. Esa es la iglesia que se necesita hoy en día. Esa es la iglesia en la cual estará siendo realmente embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Que alguien dirá, de repente no tenemos mucho, pero hemos visto en aquella acción de Jesús que lo poco se hace sobreabundar. Lo poco que para nosotros, nuestra vida humana, podría pensar que es innecesario, que quizás no va a alcanzar, pero Dios hace multiplicar las fuerzas. Dios hace multiplicar lo que tienes para su gloria y que Él pueda hacer grandes cosas. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué implica que seamos embajadores del reino de los cielos? ¿Implicará estudiar? ¿Implicará darnos títulos, darnos honores, decir que de repente se es un pastor por muchos años, decir que tienes un cargo regional, decir que tienes tantas cosas, o quizás una preparación secular, una profesión, un doctorado, etcétera, etcétera, que nosotros podemos encontrar que para el mundo eso puede ser de valor, porque les dije que para ser un embajador hay que prepararse y bastante hay que prepararse. Pero a veces tenemos que dejar todo, nuestros galones, como alguien diría, todas las cosas para rendirnos totalmente a Dios. Porque nosotros, para Dios, es cierto que nos da bendiciones en las cuales nosotros podemos decir, gracias a Dios, Dios me ha provisto de esto o aquello, pero delante de Dios todos somos iguales. Y como somos iguales, todos podemos hacer grandes cosas para el reino de los cielos. Lo más importante son las cosas espirituales. Y lo primero que tenemos que entender en las cosas espirituales es que somos escogidos. Somos escogidos, ¿verdad? Cuando hay una selección, y ahora que está de moda esto por las eliminatorias, no todos los que juegan en un torneo, un campeonato son seleccionados. Son algunos nada más que son escogidos, ¿verdad? Hay una lista que se tiene que llenar y quizás algún aficionado diga, oye, falta este, falta el otro, pero hay un entrenador que escoge a los que él piensa que son los mejores. Quizás para todos no son los mejores, pero nosotros, sin ser mejores, hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por Él. No importa en la condición en la cual hayamos venido, pero Dios ha visto en nosotros que somos importantes para su reino. Somos importantes, somos un especial tesoro y que en sus manos, aquellas cosas que de repente otros no pueden ver, en las manos de Dios vamos a alcanzar un nivel espiritual, un valor adicional a lo que nosotros somos. Así es que somos escogidos y eso es un privilegio tan importante que tenemos que atesorarlo, tenemos que entender esa profundidad que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Y cuando somos escogidos, entendemos que bajo la fe en nuestro creer en Jesús, nosotros no estamos solos, no andamos solos deambulando en la vida, sino que Cristo está en nuestra acción, en nuestro diario vivir. Y si Cristo está en nuestra vida, entonces también muchas cosas de bendición vamos a adquirir. Somos sellados por el Espíritu Santo. No solamente eso, sino que hemos alcanzado la salvación,
algo que de repente otros no puedan entenderlo, pero tenemos nosotros aquel conocimiento de la salvación y tenemos que cada día prepararnos espiritualmente. ¿Y cómo nos preparamos espiritualmente? Un embajador tiene que prepararse, obviamente, en conocer lo que es su país. ¿Cuál es la imagen que proyecta su país? ¿Cuál es la imagen que proyecta en la actualidad el Perú? ¿Será una imagen buena delante de los demás? ¿Será una imagen positiva? Alguien diría, y como a cada extranjero que viene y le preguntan, ¿qué te parece la comida, verdad? Es nuestra pregunta clave. Y a veces caemos también en eso, ¿no? Cuando vienen algunos pastores al extranjero y preguntamos, ¿qué te parece la comida? Y pareciera que nuestra identidad está reflejada como peruanos solamente en la comida, pero la situación de nuestro país cada vez está más difícil. Cada vez hay problemas, hay una inseguridad total, hay unas situaciones en las cuales uno puede decir y se sorprende cada vez de lo que hacen las autoridades. Pero Dios nos manda también como creyentes a orar por nuestras autoridades. Aunque no simpaticemos mucho, pero tenemos que bendecir y orar por nuestras autoridades. Eso es parte de nosotros como embajadores. Pero el embajador se prepara y nosotros tenemos que prepararnos. El embajador tiene que conocer la historia. Nosotros conocemos toda la historia que está en la Biblia de las acciones de Dios de poder, no solamente con el pueblo de Israel, sino que esas lecciones que Dios ha hecho son para nosotros aprender y que lo pongamos en práctica. Que la palabra de Dios no solamente sea lectura, que la palabra de Dios que nos inspira a poder atesorar, a escudriñarla, no solamente quede ahí, sino que lo que oímos, lo que vemos, lo pongamos en práctica. No solamente ser oidores, que es bueno, ¿verdad? Sino ser hacedores, que es mucho más importante. Que pongamos en práctica todo lo que nosotros vemos en la Biblia y que son para que nosotros podamos crecer. Allí nos estamos preparando espiritualmente y también nos preparamos espiritualmente cuando estamos en nuestra vida consagrada, en santidad, buscando al Señor en oración, para que Él pueda bendecirnos todo lo que de repente, como dice Pablo, el mal que no quiero hacer, a veces lo hago, pero cuando estamos nutridos de la búsqueda constante de Dios, cuando estamos nosotros viviendo una vida de adoración a Dios, porque Dios está buscando adoradores que sean en espíritu y en verdad. Que no solamente sean de nombre, sino que su vida sea de constante adoración. En cada instante tiene que estar nuestra vida de actitud de adoración a Dios. Y así es como nosotros nos alejamos del pecado, nos alejamos del mal y vienen a nosotros bendiciones. Y esa es nuestra preparación. Y cada día tenemos que buscar más del Señor. Cada día es nuestro aprender aquí en la vida. Cada día debemos entender que somos discípulos. Y los discípulos siempre están buscando ¿qué? Aprender. Y ese tiene que ser nuestro entendimiento. Cada día, por más que tenga tantos años en el Evangelio, por más que tenga tantos cargos, cada día estoy aprendiendo más y más de Cristo. Estoy aprendiendo más y más de lo que Él quiere para mi vida. Estoy aprendiendo y estoy atesorando eso. Esa es nuestra preparación espiritual. Y esa preparación espiritual nos da libertad. ¿Cuántos nos sentimos libres, realmente libres? ¿Cuántos podemos decir que andamos en libertad? No tenemos miedo de salir a las calles y que nada nos pase, ¿verdad? Aunque la gente diga, ten cuidado, no camines por ese lado. Claro que tampoco vamos a retar y caminar por lugares peligrosos, ¿no? Una vez recuerdo, yo estaba haciendo un programa de radio y el productor, era un programa cristiano, el productor nos dice, van ustedes a reunirse en mi casa, y su casa no era precisamente el barrio más tranquilo de la ciudad. Y la reunión terminó a las 2 de la mañana. Y yo tenía 16 años y siempre había algunos hermanos que vivían por mi casa y salíamos, ¿no? Pero esa vez se extendió la reunión y no fueron ellos. Y bueno, yo estaba tranquilo, salgo y de repente veo así en la oscuridad que dos personas como que se vienen detrás de mí.
Y bueno, seguía yo tranquilo, pero ya me puse un poco con miedo, un poco nada más, cuando otras 2 personas venían delante de mí. Y eran 4-1. O sea, yo estaba diciendo, y ni siquiera tenía 16 años, o sea, no tenía mucho dinero, no tenía tarjetas, ¿no? Ni siquiera celulares en esa época. Así que bueno, si quieren hacer algo contra mí, pues ya perdí aquí, ¿no? Y cuando de pronto se escucha que alguien silba y le dice no. Y estos 4 desaparecieron. Y salió una persona que la conocía. Era un chico, un poco menor que yo, que en el colegio nos habíamos conocido y yo le había demostrado ser amigo y los otros no, porque tenía un comportamiento un poco difícil. Y este era el jefe de todos ellos. Y por la amistad que Dios nos puso, nos dijo, ¿tú siempre vienes acá? Sí, le digo, a veces tengo reuniones y esto, ya. Yo te voy a proteger y nada te va a pasar. Eso es la mano de Dios. Y quizás ustedes pueden encontrar otros testimonios que han visto la mano de Dios. Pero nosotros podemos andar en total libertad porque entendemos que Dios nos está protegiendo. Aunque nos puedan decir, allí no vayas, ten cuidado, ten todas las previsiones necesarias. Y sí lo tenemos que tener, pero sabemos que Dios nos va a proteger porque vivimos en total libertad en el nombre de Jesús. Y como creyentes en las cosas espirituales, Dios, a través de Jesús, es justo y hace justicia. Y nosotros también tenemos que entender y hacer ello. Ser justos o tratar de serlo y buscar la justicia. Todas las cosas en equilibrio. Todas las cosas entendidas con la sabiduría espiritual que Dios nos ha dado porque nosotros nos estamos preparando con su palabra, nos estamos siendo y entendiendo los propósitos de Dios que tienen con mi vida y con toda la humanidad y de esa manera ser de bendición. Por ejemplo, Salomón le dieron a cargo un reino de lo cual su padre había sido muy trascendente, porque si Israel era tan pequeño con Saúl, con David se expandió. Y no era fácil reemplazar a David, porque David tenía lo que Dios le había dado, una acción de conquista, pero bajo los propósitos de Dios. Y que David había tenido una caída, pero entendió el arrepentimiento y Dios lo levantó mucho más. Aparte que David era tal vez una persona también de fácil acceso, porque componía y hacía poemas, ¿no? Así que reemplazar a ese rey, aparte que era su padre, y a veces nos queda la imagen de nuestros padres y nosotros tenemos que ir en la vida y si ha sido bueno, nosotros tenemos que también ser buenos, ¿verdad? Y ese era el encargo que se le había dado a Saúl. Y Saúl entendió algo muy importante, que su reino tenía que comenzar con buscar a Dios. Nosotros tenemos que entender que como embajadores del reino, nuestra vida será siempre de buscar a Dios. Porque cuando Salomón fue delante de Dios, le puso todos sus problemas ahí, todas sus circunstancias, y Dios le dice, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero inteligencia. Y Él le dio no solamente inteligencia, sino sabiduría. Y eso es más que la inteligencia. Eso es desarrollar soluciones a problemas inmediatamente y problemas que vienen como que vinieron 2 mujeres y decía, este es mi hijo, este es mi hijo. ¿Cómo solucionamos ese problema? Si cada una tiene su verdad, pero la sabiduría para justicia que Dios le había dado a Salomón hizo con palabras sabias que pudiera descubrirse quién es la madre. Entonces, en nuestra vida como creyente, en nuestra acción espiritual, nosotros tenemos que mediar también en lo que es justicia y Dios nos da sabiduría para saber entender. Lo difícil se vuelve fácil para la gloria de Dios cuando tenemos esa sabiduría. Y son las cosas espirituales que Dios nos da. Son las cosas que como embajadores del reino de los cielos tenemos que aprender. Y luego también hay cosas de valor. Y la Biblia menciona algo que se pone en valor, pero nace desde el barro.
Y nosotros venimos de nuestra fuente original, Adán, que fue hecho del barro. Y verdad que también somos bellos, ¿verdad? ¿O no somos bellos? Quiérase un poquito, diga que es bello, ¿no? Que es hermosa también. Pero Dios comienza a hilar, como dice Jeremías, y hace una analogía acerca de los vasos de valor. ¿Cómo se hace un vaso? ¿Cómo se hace ese vaso de barro? Dice que quien trabaja con el barro escoge de lo que hay. Y nosotros, quizás para el mundo, somos lo más vil y menospreciado. Y por eso tenemos que sentirnos alegres, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido de lo que es insignificante para que Él se pueda glorificar en nuestra vida. Y si hace el alfarero, toma de ese barro, lo lleva a su taller y comienza Él a trabajar, comienza Él a limpiar, a sacarnos las piedras que tenemos, ¿verdad? Y muchas veces tenemos pensamientos duros en nuestro entendimiento, nuestro corazón es duro, a veces no queremos recibir las cosas del Señor, que Dios nos quiere bendecir y a veces ponemos nuestro corazón duro, pero está trabajando el alfarero. Saca todo lo malo, ¿verdad? Y no solamente hay piedra, hay paja, hay tantas otras cosas que tienen que ser limpiadas. Y nosotros entendemos la vida cristiana como embajadores del reino, que es un proceso, que el Señor nos está limpiando, está sacando todo lo malo. Y finalmente que saca todo lo malo, comienza a amasarnos. Y a veces, algunos tenemos carácter tan duros, ¿verdad? Tan duros, tan difíciles, como Pedro, que estaba allí con el maestro, 3 años y medio y todavía no entendía de las cosas espirituales. Todavía no entendía que él tenía un valor en las manos de Dios. Pero cada día iba trabajando y como lo hace con nosotros, nos amansa, nos hace dóciles, nos hace mansos. Está trabajando con nosotros. Y luego de amasar todo ese barro que ya está limpio, comienza a moldearnos. Y verdad que darnos vueltas para moldearnos es cambiar nuestro pensamiento. Es desaprender para aprender las cosas espirituales. Es desaprender nuestras rutinas para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es desaprender nuestras costumbres que a veces están tan arraigadas en nosotros para que recibamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, sigue ya dándole una forma, dándole algo diferente. Y quizás alguien puede decir, mira, de lo que era barro, de lo que tenía todo sucio, ya tiene una forma, se está amoldando y ya está. Y el alfarero dice, todavía no está. Todavía no está para ser dado a otros. Falta. Y nuestra vida cristiana siempre nos va a faltar algo para seguir adelante. ¿Y qué es lo que falta? Dice el maestro, ahora esto va a pasar por fuego. Y el fuego implica las pruebas. ¿Y cuántos nos regocijamos de tener pruebas? Glorifica al Señor. Y en ese fuego es que nos transforma, que nos hace más fuertes todavía. ¿Cuántas pruebas necesitamos para entender los propósitos de Dios? Cuando éramos pequeños con un grupo de amigos nos íbamos al campo y había cerros y decíamos, el reto de hoy es subir ese cerro. Ya, nosotros subíamos ese cerro y cuando estábamos ya arriba decíamos, éramos como 10 y decíamos, ya lo hemos logrado, ¿verdad? Acá ponemos nuestra conquista, una piedra y marcábamos ahí que hemos llegado, el grupo de amigos. Y por ahí alguien decía, mira, ahí hay otro cerro. Y de los 10 solamente 8 íbamos y los otros 12 regresaban. Y decíamos, vamos, bajábamos el cerro que habíamos subido y subíamos otro cerro más, porque así es, ¿verdad? Y subíamos otro cerro más y llegábamos ahí los 8 y decimos, ya hemos conquistado este cerro.
Así es que estamos contentos. Y por ahí el amigo que siempre hablaba de más decía, allá hay otro cerro. No sé si era amigo o enemigo, ¿no? Pero estaba en el grupo. Y él que decía eso, no, yo hasta aquí con 2 está. Así es que solamente de los 8, 3 nos quedábamos con las ganas de subir otro cerro. Pero ahí decía uno, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Así es que yo me regreso y solamente íbamos 2. Y subíamos el otro cerro y estábamos muy contentos y muy emocionados y de haber logrado subir ese cerro. Y por ahí mi amigo me decía, hay otro más. No, eso ya no, pues, ¿no? Ya no te pases, ¿no? Hemos subido 3 cerros, estamos tan lejos del campamento y que ahora sí otro cerro, ya vamos a llegar a la sierra y no vamos a encontrar, cada vez hay más cerros, porque es así, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto? Que en la vida cristiana tenemos pruebas y esas pruebas son enviadas por Dios para que nosotros busquemos más de su presencia en nuestras vidas. Para que nosotros podamos entender que en medio de las dificultades hay un Dios que nos hace hacer más cosas e ir hacia arriba. Conquistar ese cerro de problemas, ese cerro de situaciones difíciles, esas soluciones que parecen que nunca van a aparecer, pero sí aparecen en el nombre de Jesús para conquista de nuestras vidas. Y hay muchos, como los primeros, éramos 10, le dije, 12 regresan y algunos ya no continúan en la vida cristiana. Dice, ser cristiano es tener problemas. Pero dice Jesús, que pon tus cargas en mí y ve ligero por la vida. Es cierto que hay un montón de circunstancias difíciles, muchísimos problemas, y si comenzara a preguntarles no acabaríamos quizás el día que nos cuenten cada uno sus problemas, y algunos tendrán más de 5 problemas, ¿verdad? Más de 5 situaciones en las cuales no encuentra solución, pero podemos buscar la sabiduría de Dios para que Él nos ayude a solucionar nuestros problemas, porque Él lleva nuestras cargas, Él lleva nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras situaciones difíciles para hacerlos de victoria. Y el fuego no solamente son las pruebas. Eso es el lado de repente de que encontramos fortaleza, pero también el fuego es el poder del Espíritu Santo. Y que ese fuego tiene que llenarnos todo nuestro ser. En ese fuego del Espíritu Santo que está ese barro, que está siendo, agarrando más fuerza, que va a poder ser puesto en valor. Entonces nosotros tenemos que buscar más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo realmente sea esa fuente inagotable de todo el poder de Dios y que nos da poder a nosotros para que los dones espirituales fluyan en nuestras vidas. Y no solamente los dones espirituales, sino que en nuestro interior llegue el fruto del Espíritu Santo. A veces podemos tener tantos dones, pero no está nuestra vida transformada. Cuando transforma nuestra vida, realmente el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que finalmente se quiere, una vida transformada por el poder de Dios. Y en el proceso que está siguiendo el alfarero, después de poner por el fuego, ya pareciera que está listo el trabajo, pero le dice, un momento, todavía no está listo. ¿Qué hay más? Si ya he tenido pruebas, si ya he entendido el propósito de Dios en mi vida y he recibido el poder del Espíritu Santo, ¿hay más? Siempre hay más. Y Él dice, ahora le vamos a dar brillo. Una vez veía un documental en que habían unos alfareros allá por Ica y decían que hacen los mejores trabajos de alfarería en el Perú. Y le pregunta la periodista y le dice, pero ¿cómo alcanzan bastante valor? ¿Algún brillo especial? No sé de qué marca, de qué empresa, porque sus trabajos son tan bellos que resplandecen. Y le dice uno de ellos, ¿saben cuál es el brillo que le damos? A veces cuando sudamos, a veces cuando nos levantamos, acá tenemos una grasita. Por acá también.
Entonces el secreto es, aunque sea le ponemos algo ahí para que brille mejor. Y la periodista se queda, ¿no?, admirada. ¿Que de su sudor? Sí. Pero ¿es tan hermoso? ¿Y es de su sudor? Sí. Dios pone de lo suyo en nuestras vidas. Si al principio ha puesto aliento de vida, ahora pone todo lo que Él es en nuestras vidas. Y para el Señor, cada uno de nosotros tenemos un especial valor. Les cuesta a Dios, cada uno de nosotros, y le cuesta bastante. Entonces ahí encontramos un brillo y dice el maestro, ahora sí. ¿Ahora sí qué? ¿Hay más pruebas? ¿Hay más circunstancias? ¿Hay otro proceso? Dice, ahora sí lo vamos a ponerlo en exhibición. Y Dios se siente contento cuando ya ha trabajado finalmente con nosotros y estamos listos para ser puestos en valor como embajadores del reino de los cielos. Que la gente pueda admirar todo ese proceso que hemos tenido en nuestras vidas, una transformación total, y que la gente pueda decir, realmente existe Dios porque se manifiesta a través de tu vida, a través del cambio que Él ha hecho en ti. Eso es. Y quizás alcanzaremos valor para ser de bendición a los demás. Porque alguna persona que compre esos vasos se lo lleva a su casa, ¿verdad? Y nosotros podemos llevar el evangelio con nuestras acciones, con nuestras palabras, a la casa de otros, para que también vengan a ese proceso de salvación, a ese proceso de gloria de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que entender que somos miembros del reino de los cielos. Y como miembros del reino de los cielos, cada uno tiene su identidad. Decía nuestro hermano de la Biblia, es cierto, y que cada uno de nosotros es diferente a los demás. Cuando Dios hizo un molde de vaso de valor con uno, no lo va a repetir con otro. Cada uno somos diferentes. Desde nuestra forma de ser, nuestro temperamento son diferentes, nuestro carácter, nuestra personalidad, y más aún cuando hemos sido moldeados por Dios, Dios hace de manera diferente a cada uno de nosotros. Así es que no busque imitar a otros, sino busque la presencia de Dios en sus vidas, que ha dado valor especial a cada uno de nosotros. Y como miembro de ese reino de los cielos, entonces también portamos tal vez un DNI, pero que no lo podemos ver, porque es un sello del Espíritu Santo. Es un sello especial del Espíritu Santo. Es un sello que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y de esa manera, como dice el versículo, cuando ya estamos con esos vasos de valor que puedan ser vistos por los demás, podremos anunciar con firmeza, con convicción, el evangelio de poder y transformación, y que muchos vengan a reconciliarse con Dios. Porque este mundo está enemistado con Dios, este mundo está yendo a la deriva, este mundo está, por ejemplo, en este mes proclamando una bandera de un orgullo que parece que no es orgullo, una enemistad total contra Dios, pero nosotros en el poder de Dios podemos cambiar esos raciocinios humanos para que fluya el poder espiritual en sus vidas y vengan a ser como nosotros embajadores del reino de los cielos. Finalmente, como todas esas cosas espirituales, ese valor espiritual que Dios nos da, ese valor que también está en nuestras vidas y nosotros lo podemos percibir, va a hacer que eso ayude a la comunidad. Y la gran pregunta que debemos de hacer, nosotros como creyentes, ¿qué damos a la comunidad? ¿Damos más problemas? Hablamos siempre mal de la presidenta, que a 10 soles le alcanza para su almuerzo y con postre todavía, ¿no? ¿Será verdad? Bueno, Dios multiplica, de repente por eso lo dijo, ¿no? Y pues vemos lamentablemente que nuestras autoridades cada vez hacen cosas más complicadas, cosas que no deberían hacer, pero ¿cómo podemos nosotros cambiar? Tal vez no lleguemos a ser una autoridad, pero nosotros como agentes de bendición
podemos hacer? Ayudar a los demás. En lo que Dios nos ha dado, quizás algunos sean profesionales, poder ayudar a los demás. Algunos quizás no sean profesionales, pero sienten de parte de Dios no solamente orar, sino también acompañar con ese evangelio pleno a los más necesitados. Entonces, así de esa manera también estaremos predicando del reino de los cielos. Seremos unos verdaderos embajadores de ese reino de los cielos. Y la iglesia no puede estar encerrada. La iglesia tiene que salir a proclamar la victoria de Dios en su vida para que muchos vengan a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que hacer con nuestra vida de ejemplo un cambio. La gente nos puede examinar, somos cartas abiertas. Qué mejor que vea que Dios realmente ha hecho un cambio en nuestras vidas. Y que pueda buscar, no a nosotros, sino al poder de Dios que está en nuestras vidas. A los apóstoles la gente lo buscaba porque no eran ellos, sino era el poder de Dios en sus vidas. Era el poder de Dios que había hecho de lo insignificante, porque alguien dijo, y estos que no tienen ninguna preparación, ¿cómo hablan con tanta convicción? ¿Cómo parece que supieran un montón de cosas? Eso es lo que hace Dios. Aún lo que el mundo pueda decir de insignificante, lo más vil y menospreciado, es lo que Dios cambia para ponernos como esos vasos de valor que puedan dar brillo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos nosotros terminar y decir, es necesario que podamos entender primero que somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan en el primer capítulo, versículo 12. Y no solamente como hijos tenemos privilegios, ¿verdad? Porque el que es que hijo va a tener privilegios aquí en la tierra. De repente los padres fallecen y ¿quién va a tener los privilegios? Los hijos. ¿Verdad? Los hijos tienen los privilegios y nosotros tenemos un padre que no va a morir nunca, pero ese padre nos da cosas de bendición, nos da una herencia, no solamente aquí que tenemos tantas bendiciones, sino en el reino de los cielos, donde finalmente alcanzaremos esa redención tan gloriosa de la cual es mi esperanza y seguramente que es su esperanza también. Y somos aquí en la tierra embajadores del reino de los cielos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y no estamos solos, debemos entender que debemos cada día agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Viviendo en libertad, entendiendo los propósitos de Dios en nuestras vidas para que la gente pueda ver que realmente hay una transformación en nosotros y puedan también querer venir a los pies de Cristo. Porque somos embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores que reconciliamos a aquellos que están enemistados con Dios para que vengan a los pies de Cristo. Entonces debemos hacer que nuestro papel sea dar un buen testimonio, no solo de los creyentes, sino con los que no creen en Dios. A veces en la iglesia podemos portarnos de una manera, pero en nuestras casas, en nuestro barrio, nos conocen como los hermanos molestos, ¿verdad? A veces pasa, no creo que sea aquí o en otros lugares. Pero nosotros siempre tenemos que dar una buena imagen delante de Dios.